Para mí es un placer presentar a Juan, a Nicolás y al profesor Daniel Díaz. Nos van a estar hablando sobre plataformas BAS, que son entornos simulados y automatizados que nos apoyan desde mi punto de vista, nos apoyan en dos procesos bien importantes, que es la parte de seguridad ofensiva y la parte de respuesta de incidentes, en esa primera parte de preparación que es fundamental. Entonces vamos a estar viendo a través de la charla de ellos una comparación que hacen de esas plataformas y unos resultados de interés. Entonces les pido un fuerte aplauso para ellos, por favor. Vale, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar la sesión de hoy. Tenemos el gusto, el honor de abrirla con la primera charla. La presentación es una presentación al respecto, como lo decía Luis, de las soluciones BAS, que son básicamente soluciones de simulación de ataques, ¿vale? Breach Attack Simulation. Entonces, esta es una presentación muy especial porque básicamente vamos a hacer el análisis de capacidades de soluciones BAS. Nuestro equipo pues, está conformado por Juan Daniel, siempre me equivoco con los nombres, por Juan Daniel y por Nicolás. Ellos son estudiantes de último año del programa de Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación de la Universidad del Rosario, por Carlos Castañeda, que es un doctor en informática. Él está ahorita trabajando en temas de ciberseguridad también, y particularmente pues está vinculado a Serval Networks, y por Daniel Díaz, que soy yo, que soy profesor de la Universidad del Rosario. Bueno, primero vamos a comenzar explicando qué es BAS y luego ya vamos a ver un poco las plataformas que existen, las más populares al menos. Después vamos a establecer unos criterios de comparación. Los intentamos establecer de la manera más objetiva posible, intentando quitarle el sesgo comercial, ¿vale? Y luego vamos a hacer unos demos con Caldera y con Keysight. Finalmente, después terminamos con algunas conclusiones. Bueno, lo primero es definir qué es BAS. ¿Alguien sabe qué son BAS? ¿Tienen idea de qué es una solución BAS? Una solución de Breach Attack Simulation. ¿O se imaginan qué es, más o menos? Sí, ¿cierto? Entonces, claro, hay varias cosas ahí importantes que uno puede deducir por la semántica de la sigla, ¿cierto? Simulación. ¿Será que simulación se refiere a que no son ataques reales, sino simulados? Y Breach Attack, ¿será que efectivamente Breach and Attack será que se refiere a análisis de vulnerabilidades o a explotación realmente de la vulnerabilidad? O sea, ¿hasta dónde llega? Entonces, ahí hay digamos que unas situaciones conceptuales que primero hay que definir. Y lo que pasa es que este es un concepto tan nuevo o relativamente nuevo que muchos fabricantes lo definen de una manera diferente incluso. Entonces, por eso es importante, antes de establecer un comparativo, primero definir qué debería ser o cómo deberíamos entender una solución BAS antes de comenzar a hacer el análisis de cada una de ellas, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que podemos decir, perdón, yo voy aquí a apuntar aquí con este. Lo primero que podemos decir es que hace parte de los métodos de seguridad ofensiva. Es efectivamente parte del componente de seguridad ofensiva. Hay varios tipos de métodos, hay varios métodos de seguridad ofensiva. Este es uno de ellos, que básicamente consiste en el uso de herramientas automatizadas. Básicamente son herramientas automatizadas que hacen el ataque que haría una persona de manera manual. Eso ahí ya comienza a ser muy revolucionario, porque pasamos de hacer operaciones de manera manual a operaciones en gran parte o en gran medida automatizadas. Eso es muy interesante porque te permite obviamente hacer actividades que van a perdurar durante un tiempo. Yo puedo dejar corriendo una solución BAS por mucho tiempo y ella va a estar haciendo reintentos y va a explorar diferentes formas de hacer un ataque, ¿cierto? Si yo pongo a hacer un humano una actividad de esas, pues también obviamente él se va a cansar. Entonces, el hecho de que esté automatizado, que sean ataques automatizados, básicamente ya suena como muy prometedor, ¿cierto? No necesariamente mejor, pero al menos sí prometedor. Ahora,
sabemos también que esas soluciones no se administran solas, no se gestionan solas, no se mantienen solas. Entonces, por eso aquí es muy importante y por eso lo pusimos desde el primer slide, son soluciones que requieren una intervención humana. El humano interviene en muchas partes del deployment de este tipo de soluciones, o sea, desde el momento de la configuración, pero también posteriormente cuando se está haciendo uso de ella de manera pues, ya operativa, porque se necesita efectivamente que el humano la apunte hacia un target específico que defina cuál va a ser el nivel de criticidad, el nivel de impacto que va a explotar, el nivel de detalle también que requiere el reporte. Hay muchas actividades que requieren intervención humana, ¿vale? Entonces, esto no es una solución BAS, no es básicamente una inteligencia artificial haciendo todo por detrás, sino que al contrario, es una máquina, una plataforma, perdón, automatizada de ataques, pero que requiere la intervención humana para que efectivamente sea efectiva, ¿vale? Bueno, ¿qué más es una solución BAS? Una solución BAS es una solución que permite ejecutar diferentes tipos de ataques. Entonces, si ustedes han visto probablemente un catálogo, ¿cierto?, de ataques, van a encontrar ataques a diferentes capas. Por ejemplo, si pensamos en una arquitectura TCP/IP, ataques a nivel de la capa de aplicación, de transporte, de red, ¿cierto? O si hablamos de un modelo OSI, pues seguramente también se nos ocurren ataques en las diferentes 7 capas del modelo OSI. Básicamente una solución BAS efectivamente tiene incorporados dentro de su arsenal ataques dentro de esas capas, ¿vale? Entonces tenemos ataques en la capa de aplicación, ataques enfocados también a filtración de datos, data breaches, tenemos ataques basados por ejemplo en correo electrónico, muy similar a lo que se presentaba en el CTF, que son básicamente campañas, por ejemplo, de correo que llevan adjuntos que son maliciosos o correos que son suplantados, de suplantación, abuso de sistemas, por ejemplo, donde se hace elevación de privilegios o donde se hace, por ejemplo, cross-site scripting o cross-site request forgery, bueno, cualquier tipo de estos ataques típicos basados en aplicaciones web, movimientos laterales, todo esto lo tiene, pero lo interesante es que lo tiene automatizado, es decir, existe ya un set de scripts que hacen este tipo de actividades de una manera consecutiva, ¿vale? Bueno, y siendo un poco más formales al limitar qué es lo que sí incluye y lo que no incluye, básicamente la mayoría de soluciones BAS incluye las TTPs, las tácticas, técnicas y procedimientos incluidos en el MITRE. Entonces, si ustedes revisan el MITRE la base de datos de vulnerabilidades, ¿cierto?, van a encontrar un árbol, bueno, muchos árboles realmente de tipo TTP. Entonces, bueno, van a encontrar un árbol de TTPs que contiene técnicas, tácticas y procedimientos con ese mismo nivel de profundidad, ¿vale? Primero están las tácticas, luego las técnicas y luego los procedimientos. Entonces, en este caso, nosotros, por ejemplo, en la presentación de hoy vamos a mostrar dos plataformas, Caldera y Keysight, que implementan los TTPs del MITRE, ¿vale? Los TTPs que ya están definidos en el MITRE están implementados de manera automática en forma de scripts. ¿Y qué más hace una solución tipo BAS? La solución tipo BAS es capaz de probar diferentes tipos de dispositivos. Entonces, se puede probar básicamente servidores, se pueden probar dispositivos de usuario final, teléfonos móviles también, en algunos casos podrían llegar a extenderse pues, unos tipos de endpoints, también se puede probar infraestructuras de nube, soluciones también, por ejemplo, tipo API REST, servidores que tengan servicios de API. En conclusión, todo esto que suena muy interesante, básicamente ¿para qué se hace? ¿Cuál es el propósito final de una solución BAS? Además de que sea algo automatizado, que siempre la palabra automatizado es como sinónimo de menor esfuerzo, ¿cierto? Pero además de eso, de que sea automatizado, que sean ataques, que sea un set de ataques grande dirigidos hacia diferentes targets que yo defino, el propósito al final de todo esto no es solamente reducir el esfuerzo, realmente ese no es el propósito principal, sino que es al final aportar descubrimiento de fallas en controles de seguridad que pueden ser controles de diferentes tipos. Las organizaciones tienen detectores de tráfico, ¿cierto? Detectores de tráfico anómalo, detectores de vulnerabilidades, tienen motores de autenticación que en teoría deberían funcionar bien, correlacionadores de eventos. La idea es al final descubrir las fallas en todos esos controles de seguridad, ¿vale? Entonces, eso es básicamente lo que hace una solución BAS. Eso es, básicamente. Hasta ahí está bien, ¿cierto? ¿O hay alguna
hasta el momento algún comentario al respecto de lo que es una solución base? Vale, la solución base suena muy bien, pero realmente la forma más interesante de entender al fondo qué es una solución base es compararlo con pentesting, ¿vale? Ambos son métodos de seguridad ofensiva, ¿vale? Miren que por definición esta también era un método de seguridad ofensiva. El pentesting también es un método de seguridad ofensiva, pero entonces vamos a hacer aquí una comparativa muy rápida para entender en qué se diferencia un pentesting tradicional a una técnica, a un método de seguridad ofensiva utilizando BAS, ¿vale? Lo primero, el tipo de pruebas que se hace. En el caso de las soluciones BAS son procedimientos automatizados, o sea, los ataques ya están automatizados, ¿vale? En el caso de un pentesting tradicional, pues aunque usemos herramientas, al final de todos modos es un proceso manual, ¿cierto? Cada uno tenemos que levantar las herramientas de seguridad ofensiva, configurarlas, desplegarlas, atacarlas, y también obviamente implica bastante de construcción de payloads, de exploits, todo es un procedimiento principalmente manual, ¿vale? Principalmente manual. Con respecto al tema de continuidad, una solución BAS puede ser continua, es decir, puedo dejarla ejecutando de manera continua. Ahorita vamos a ver el tema de licenciamiento de este tipo de soluciones, pero básicamente algunas de ellas básicamente funcionan en modo de renting. Uno paga para que un agente de una solución de estas esté lanzando ataques durante 24, 36 horas, durante un mes, hasta 3 meses, por ejemplo, de manera continua. Entonces, tiene unas capacidades de continuidad que son pues interesantes. Un humano pues probablemente no obtiene toda esa capacidad de estar haciendo tantas pruebas de manera continua, ¿cierto? Y por otro lado, un pentesting tradicional pues se contrata cada vez que hay presupuesto, ¿cierto? Cada vez que hay necesidad en una empresa. Entonces puede ser, por ejemplo, cada 3 o cada 6 meses, la frecuencia depende del contrato definido entre el contratante y la empresa que hace el pentesting. Entonces, bueno, aquí ya llevamos 2 diferencias. La tercera diferencia básicamente corresponde, y esta, bueno, perdón, me voy a saltar primero al scope, ¿vale? Porque esta acá es un poquito más difícil de entender. La cuarta, el scope. Resulta que aquí hay diferentes tipos de plataformas BAS. Entonces, lo que hemos hecho es definir 4 niveles de plataformas BAS. Aquellas plataformas que sencillamente instalan el agente dentro de una máquina, que puede ser un servidor, una máquina virtual, y básicamente el agente analiza la seguridad de esa máquina. Es decir, el scope está limitado únicamente a la máquina o a la instancia donde está instalado el agente, únicamente ahí, ¿vale? Esas son las soluciones BAS más básicas, se parecen mucho a una solución de análisis de vulnerabilidades local, llamémoslo así, porque solamente analiza la máquina donde está instalada, ¿vale? Son las L1. El siguiente nivel de soluciones BAS son las L2, que son las L1, pero con capacidad de generar ataques internos, es decir, está instalada dentro de la máquina, pero además puede generar ataques hacia otras máquinas dentro de la red interna. ¿Vale? Entonces miren que ahí vamos ampliando un poquito el scope de la plataforma, ¿vale? Pero entonces aquí ya estamos hablando de soluciones tipo L2, ¿vale? De nivel 2. Luego pasamos a las de nivel 3. Las de nivel 3 son iguales a las de nivel 2, pero además de tener capacidad de analizar la seguridad de la propia máquina donde está instalado el agente, de analizar la red interna donde está configurada la máquina, también es capaz de generar ataques desde afuera, es decir, puede generar ataques desde la extranet hacia la intranet y de esa forma puedo validar pues, por dónde es que está entrando o entraría el tráfico malicioso, ¿vale? Y después están las L4, que son las más avanzadas, que básicamente hacen todo lo de las anteriores, es decir, analizan la máquina donde se está lo de la gente, hacen ataques internos, hacen ataques externos, pero además me dan visibilidad a mí como usuario, o como usuario de la plataforma BAS, me dan visibilidad de los vectores de ataque que fueron encontrados y que fueron explotados, ¿vale? Entonces, no solamente hace, sino que también comparte lo que encontró, lo comparte conmigo de manera generosa para pues, que yo como administrador de la plataforma pueda entender qué fue lo que pasó, ¿vale? Entonces, cuando nos hablan de una solución BAS, uno tiene que preguntarse, ¿esa solución BAS en qué nivel está? Porque ahí, así como hay diferentes tipos de productos de seguridad, ¿cierto? Y todos pueden probablemente llamarse o asumir que hacen una funcionalidad similar, en este caso también es importante saber que hay diferentes categorías, ¿vale? Está desde el Renault 4 hasta el Mercedes por acá, ¿vale? Está con diferentes tipos de capacidades, ¿vale? Todas hacen algo similar, pero realmente esta de acá tiene unas capacidades muchísimo más avanzadas. Entonces, las soluciones de L4
lo que hemos intentado hacer justamente el día de hoy es traer dos plataformas del nivel más avanzado, que son Caldera y Keysight, que se ubican básicamente entre el E3 y el E4, principalmente el E4, ¿vale? Son de categoría nivel 4. Y estas soluciones, ¿en qué se comparan a un pentesting tradicional? Pues el pentesting tradicional, efectivamente, un equipo, un ethical hacker o un equipo de ethical hackers puede perfectamente hacer estos mismos tipos de actividades. Efectivamente, el ethical hacker puede analizar la red desde adentro, ¿cierto? Desde afuera, puede analizar las máquinas que están siendo pues también target, que son parte pues del análisis. Entonces, el atacante, el ethical hacker puede hacer ese análisis de seguridad de las máquinas y también lanzar ataques externos. Aquí he puesto con un signo de interrogación el internal, porque ¿de qué va a depender de que pueda lanzar ataques internos? Pues de que primero logre hacer el ataque externo. Si desde afuera logra entrar, después ya estando dentro, pues seguramente ahí sí puede explotar ataques dentro de la red interna, ¿vale? Muy bien. Y ahora sí podemos hablar de la ventana de exposición. Resulta que hay una diferencia fundamental también en términos de VAS y pentesting tradicional con la ventana de exposición y resulta que, seguramente ustedes ya lo pueden deducir. ¿Cuál es el problema de las soluciones automatizadas casi siempre o siempre? ¿El problema de una solución automatizada cuál es? ¿Depende de qué? Alguien dijo depende de algo, pero no. Bueno, ¿cuál es el problema de una solución automatizada? Que es una solución que, al igual que cualquier software, no sale a producción de manera inmediata, exactamente, ¿cierto? Yo tengo que tener una solución como cualquier software, tengo que hacer un diseño, una implementación, ¿cierto? Tengo que hacer unas pruebas y finalmente después ya lo pongo en producción. Entonces, la solución VAS tiene una base de datos de ataques, pero esos ataques no están actualizados de manera inmediata, porque si una empresa, por ejemplo Caldera o Keysight, bueno, hablamos particularmente de Keysight, si esa empresa, por ejemplo, detecta un ataque en un instante T sub 0, no va a hacer el cargue del procedimiento de ataque de manera inmediata, porque tiene que primero entenderlo, ¿cierto? Si descubre que está ocurriendo un ataque, por ejemplo, hacia una empresa, en el particular hacia el banco, por ejemplo, que nos mencionaba el compañero del CTF, pues la empresa tiene que primero identificar cómo se dio el ataque para después ahí sí poderlo automatizar y meterlo dentro de una base de datos. Entonces, ¿cuánto tiempo puede pasar? Perfectamente pueden pasar 5, 10, 20, 30 días, ¿cierto? Mientras entiende el ataque, lo automatiza y lo carga en la base de datos de ataques de la solución VAS. Entonces, eso es un tiempo muy grande, ¿cierto? Porque dentro de 30 días puede pasar muchísimas cosas. Por otro lado, si tenemos una persona haciendo pentesting manual, pentesting tradicional, pues él digamos que se va a demorar también entendiendo el ataque, pero él casi que de manera inmediata puede comenzar a hacer la validación del ataque porque él no tiene que automatizarlo. El trabajo de él no es automatizar un ataque, ¿cierto? Entonces él simplemente puede comenzar a hacer el análisis de manera inmediata. Entonces miren que aquí en muchas cosas una solución VAS suena muy atractiva, pero también en otras, por ejemplo en este ámbito de aquí, también tiene unas desventajas muy grandes, y en este ámbito de acá también puede tenerlas dependiendo del tipo de VAS que se adquiera, ¿vale? No todos los VAS son iguales. Al final, básicamente, después de hacer este comparativo, tenemos que, por ejemplo, una solución VAS puede tener varios falsos positivos, ¿cierto? En el caso del pentesting, pues también pueden haber falsos negativos. Ahora, ¿qué preferirían ustedes? ¿Que en un tema de seguridad les adviertan de los falsos, o sea, que hayan más falsos positivos o que hayan más falsos negativos? Claro, yo preferiría efectivamente que me asusten, ¿cierto? Que me digan, oiga, usted probablemente tiene un ataque y que después yo me di cuenta que no lo era, a que me den una falsa sensación de tranquilidad donde me digan, usted no tiene ningún tipo de vector de entrada cuando realmente sí lo tenía. Entonces prefiero efectivamente ir por encima, ¿cierto? Ir, aunque me implique hacer validaciones que al final descarten un posible ataque, pero prefiero tener más falsos positivos que tener falsos negativos, porque lo peor que puede ocurrir pues es una sensación de falsa tranquilidad, ¿vale? Ahora, esto es principalmente, ¿vale? Porque acá también pueden haber falsos negativos, ¿vale? Quiero aclarar que acá también pueden haber falsos negativos, acá también pueden haber falsos positivos, solamente que es más probable, ¿vale? Hablando en términos de probabilidad, es más probable que acá hayan falsos positivos, pues porque es una solución automatizada. Listo, muy bien. Vamos ahora sí a hablar de las plataformas. ¿Quieren usar el apuntador si quieren? Ahí ya. Ajá, ahí ya está. Buenos días.
Yo les voy a hablar de las plataformas más famosas. Elegimos 6, aunque existen muchísimas. Y lo que hicimos para pasar a compararlas fue clasificarlas primero en los 5 aspectos más importantes que nos parecieron. Tenemos facilidad de despliegue o plataforma en la que se puede desplegar. Tenemos ataques, su capacidad de remediación, un poquito como de su historia y por último el precio. Entonces voy a empezar a hablarles de Attack IQ. Esta herramienta se puede desplegar tanto en sistemas on-premise como en nube. Lastimosamente esta solo permite ataques de EDR, es decir, Endpoint Detection and Response. Tenemos también que sus recomendaciones son bastante básicas comparadas con el resto de sus competidores. Y tenemos un poquito de su historia, se basa en sistemas Mitre, CrowdStrike y Red Canary. Su precio inicia en $5,000 por endpoint, aunque puede empezar a crecer según la cantidad de simulaciones y endpoints requeridos para la empresa. Luego podemos hablar de SafeBridge. Esta tiene una cualidad específica con el resto de sus competidores y es que toca instalar un sistema, un ambiente virtual en la máquina víctima, en la máquina que se desea simular. Esto permite que los reportes sean un poquito más detallados y más realistas y pues afortunadamente permite ser desplegado en nube y en on-premise. También tenemos que esta, a diferencia de la anterior, a diferencia de Attack IQ, esta permite tanto NDR como EDR y además permite testear la red. Esto es una cualidad que muy pocas de estas herramientas tiene. Esto se basa debido a que tiene repetición de paquetes para poder analizar esta. Lastimosamente esta también cuenta con remediaciones básicas para sus análisis y solo se enfoca en protocolos de seguridad para sistemas EDR. Tenemos un poquito de su historia, lleva más de 5 años con su base de datos, recopilando información de ataques para brindar un soporte más especializado a las empresas que la contratan. Y tenemos un precio inicial de $70,000 por 3 endpoints y $5,000 adicional según el endpoint, aunque esto puede incrementar según la cantidad de simulaciones que se requieran o pues si se necesitan aún más endpoints. Existen diferentes tipos de paquetes que se pueden encontrar en su plataforma. Profe. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de Simulate. Esta tiene una ventaja y es que funciona apenas uno la instale, ya está totalmente corriendo las simulaciones en cuestión de minutos. Tenemos que soporta Agentless Attack Simulation. Esto quiere decir que no requiere un agente, que es un término que voy a explicar más adelante. Agente es el código que se le inyecta para realizar las diferentes pruebas. Se le inyecta a la máquina víctima para realizar las diferentes pruebas. En este caso, este permite simulaciones sin agente, lo cual es una gran ventaja que no tienen sus competidores, ya que estos sí requieren agente para hacer sus simulaciones. Esta permite tanto realizar simulaciones NDR como EDR, aparte de email, y puede probar WAFs. Para sus remediaciones se consideran básicas con respecto a sus competidores, debido a lo mismo, solo tiene recomendaciones y remediaciones para sistemas EDR. Luego hablamos de Threat Intelligence, fue fundado en 2016 y para su base de datos van recolectando y actualizando constantemente su información. Luego siempre para sus usuarios van a tener una base de datos casi al día. Su precio inicial está desde los $40,000, aunque como siempre puede escalar según el número de simulaciones y endpoints que se necesiten. Luego vamos a hablar de Picus. Esta sí tiene un defecto y es que para funcionar requiere una instalación ardua en su ambiente virtual que puede tardar desde 5 horas en adelante. Pero una vez instalada, su uso y despliegue es bastante fácil. Incluso provee remediaciones inmediatas. También tenemos que ofrece tanto EDR como NDR, pero su principal defecto es que solo maneja agentes que se comunican por medio de HTTP. A diferencia del resto, existen agentes que se comunican por TCP e incluso por Python. Tenemos que sus remediaciones son bastante comparadas con sus competidores, como lo puede ser Threat Simulator, esto debido a que se basa en bases de datos de terceros. Un poquito de su historia, su principal
punto se encuentra en Turquía, aunque es desconocido completamente, pero encarga de estar actualizando su base de datos constantemente. Su precio inicial está entre $50.000 por 2 endpoints, aunque este precio puede incrementar según lo que se necesite, según los endpoints o según la cantidad de simulaciones. Y ahora las dos que decidimos hacerles un análisis más exhaustivo, que vamos a explicar un poquito más adelante, pero nos vamos a enfocar lo mismo en los 5 primeros puntos. Para empezar tenemos a Treat Simulator. Esta opera de una manera diferente al resto, ya que se maneja por Service as a Service, aunque comparándola con el resto sí requiere un sistema virtual implementado como servidor. Esto se basa directamente desde el servidor principal. También maneja escenarios NDR y EDR y también permite simulaciones de email. Garantiza recomendaciones y remediaciones bastante eficientes para las vulnerabilidades encontradas, que a diferencia del resto que solo manejan remediaciones EDR, esta también maneja recomendaciones y remediaciones para NDR. Tenemos un precio inicial de $60.000 anuales para 5 agentes, aunque puede incrementar igual que el resto debido a lo que se necesite en la empresa, ya sean más endpoints, ya sean más agentes, ya sea más cantidad de simulaciones. Luego procedemos a una distinta al resto, la última, Caldera. Para aclarar, las primeras 5 simulan ataques, mientras que Caldera emula ataques. Será un concepto explicado más adelante por mis compañeros. Entonces, hablemos de Caldera. ¿Alguno conoce Caldera? Bueno, al igual que el resto, Caldera es una plataforma BaaS, pero a diferencia del resto, esta es open source. Fue creada por Mitre, pero su base de datos es actualizada constantemente por la comunidad. Tenemos que se encarga de hacer simulaciones de adversarios, pero a diferencia de sus competidores, esta permite hacer tanto simulaciones de Red Team, es decir, de Pentester, como de Blue Team para ciertas ocasiones. Tenemos que provee feedback de recomendaciones para remediar las diferentes vulnerabilidades encontradas y se actualiza constantemente gracias a la comunidad. Fue creada por Mitre y como es open source no tiene costo y puede ser instalado en casi cualquier ambiente virtual. Bueno, en este orden de ideas nosotros decidimos definir 10 criterios, como ya lo había mencionado el profesor y mi compañero. Entonces les voy a mencionar el primer criterio, el cual es el método que se usa para la conexión entre la plataforma y las máquinas a las que se realiza la prueba, la cual es un agente de software, como ya lo había explicado mi compañero, o si se puede conectar desde máquinas virtuales conectadas a la red, o si usa algún tipo diferente de conexión. Entonces, bueno, en el segundo criterio nosotros definimos si la plataforma emula o simula las campañas o las pruebas. La diferencia entre estas dos, ¿cuál es? Emular básicamente es tratar de replicar lo que haría una persona real, un atacante real. O sea, si pruebo un ataque, me funcionó bien, sigo con el siguiente paso. Si no, paso y pruebo otro método. Emular es básicamente ir directo al grano. O sea, yo ya sé cuál es la vulnerabilidad que tengo que hacer, voy directo. Como lo había mencionado mi compañero, la gran mayoría de plataformas simulan, no emulan. Siguiente. En el tercer criterio, decidimos revisar si las plataformas generan ataques de múltiples pasos o en un único paso, como va un poco ligado al criterio anterior, como ya le había mencionado. Entonces, de esta forma, pues básicamente múltiples pasos sería generar una táctica, pasar a la otra y así sucesivamente. Pues la otra es simplemente generar una sola táctica, atacar con una sola táctica y para de contar. Entonces, en el cuarto criterio nosotros tenemos evaluamos si la plataforma puede generar múltiples ataques al mismo tiempo a diferentes dispositivos. En el quinto criterio revisamos si la plataforma implementa la tabla de Tactics, Techniques and qué pena,
procedimientos, o sea, tácticas, técnicas y procedimientos, que lo vamos a ver más a continuación. Eso quiero hablarlo más adelante con los resultados de las comparaciones. Y en el sexto criterio, ¿qué tipos de ataques soporta la plataforma? Si haces simplemente revisión interna sencilla, o también puede hacer ataques a red, se puede hacer ataques a sistemas operativos específicos, o si puede generar phishing, ataques por email, envenenamiento de puertos, etcétera. En el séptimo criterio, nosotros revisamos qué dispositivos la plataforma puede probar. O sea, si me refiero a si puede hacer ataques a routers, si maneja switch, servidores, personal computers. Inclusive, pues teníamos un subcriterio que era dispositivos Android, pero en eso no nos enfocamos principalmente. En el octavo criterio tenemos la calidad del reporte. Esto es, creo que es uno de los criterios, si no es el criterio más importante que tenemos, debido a que yo, para que tengo una plataforma que me automatiza todo, si me bota un montón de datos que no están resumidos, que no voy a entender rápidamente. Entonces, en este revisamos si me da sugerencias, cómo hizo los ataques, por qué pasó y por qué no pasó. Siguiente. En el noveno criterio, revisamos las métricas que usa la plataforma para determinar si una vulnerabilidad, el nivel de vulnerabilidad. Entonces, en estas, pues revisamos si la plataforma usa los criterios de CVS, CVE o VPR, o usa su propio criterio, como lo vamos a ver más adelante en los resultados de la comparativa de las dos plataformas que ya mencionamos. Y por último, el décimo criterio es el ciclo de ataque, si se implementa básicamente toda la Cyber Kill Chain o no. Bueno, antes de nada, vamos a mostrar los resultados obtenidos entre la comparación de Caldera y Keysight. En la primera, pues Caldera se puede instalar en máquinas virtuales, pero siempre con un software agent, que es básicamente un código, para este caso, que provee la misma Caldera, lo conectas y listo. En Keysight tenemos lo mismo, la diferencia es que Keysight tú descargas un programa, lo instalas y desde ahí ya te conectas a la nube, que es donde vas a generar los ataques. Ellos no generan, básicamente la plataforma no se instala, sino solamente la gente para la conexión. Como ya mencionó mi compañero, Caldera emula y Keysight básicamente simula. También, pues bueno, ambas cuentan con múltiples pasos para realizar los ataques. Caldera, pues como es de Mitre, pues sigue toda su tabla. Keysight también, pero ellos también implementan sus propios vectores de ataque. Caldera, pues solamente puede hacer un ataque a la vez por plataforma. O sea, si yo instalo la plataforma en un computador A, solamente puedo atacar a un único computador B. Tengo que tener dos calderas básicamente ejecutándose al tiempo para ejecutar más ataques. Diferencia de Keysight. En Keysight todos los agentes, pues, por ejemplo, si yo tengo un máximo de 100 agentes, yo puedo realizar los 100 ataques al mismo tiempo, sin necesidad de tener varias plataformas de Keysight abiertas. Ambas implementan toda la tabla de Mitre, como ya le había mencionado. La diferencia es el grosor. En la de Keysight no se implementa como tal en cada táctica todas las que provee Mitre, pero siempre sí es en las tácticas que ellos implementan, como lo vamos a ver mucho más adelante en un demo que vamos a hacer, siempre es bastante riguroso. Bueno, los ataques que soporta, ambas compiten entre sí. Sin embargo, Caldera hace ataques a red, sistemas operativos, incluso a nube. Keysight hace esto mismo, pero también tiene el plus de que hace ataques a email. Y bueno, en los dispositivos que soporta, en ambos casos van por igual, que son red, servidores y personal computers. En la calidad de reporte, aunque tenemos que aquí pues ambas generan en sí los mismos datos, Keysight tiene mayor detalle en el nivel de reporte. Es decir, ambas te dicen a ti, tenemos esta vulnerabilidad y bueno, paso por esto. La diferencia es que Keysight te dice, ¿cómo puedo remediar esto? Por otro lado,
Bueno, Caldera, pues, como ya le había mencionado, usa la propia métrica de Mitre. Keysight también, sin embargo, también usan su propio juicio. Ya lo vamos a ver en el reporte de la demo. Y ambas, pues, implementan toda la CyberKill Chain. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar en profundidad de ambas herramientas. Vamos a empezar primero por Caldera. Entonces, ¿qué es Caldera? Repito, es una herramienta de Breach and Attack Simulation de open source, creada por Mitre. Tenemos que permitir a las organizaciones hacer pruebas de simulación de ataques con el fin de estar prevenidos ante cualquier posible amenaza. Su principal objetivo era encontrar vulnerabilidades y brechas de seguridad que fueran presentadas en algún dispositivo. Se maneja básicamente por las métricas de Mitre, aunque actualmente se actualiza con la base de datos de la comunidad de ciberseguridad. Se puede descargar desde la página oficial de Caldera o simplemente clonar el repositorio de Caldera oficial y en 2 pasos ya se instalan los requirements y se despliega el servidor y ya quedaría funcionando. Hablemos un poquito más de cómo funcionaría Caldera. Como les mencioné en un inicio, todas estas herramientas usan un sistema llamado agentes. ¿Qué es un agente? Es un código que se despliega en una máquina víctima para hacerle las diferentes pruebas. Tenemos que Caldera cuenta con 3 tipos de agentes. Tenemos el Sandcat, que es el nombre que ellos le decidieron dar, se maneja por medio de conexión HTTPS y HTTP. Tenemos Ragdoll, que cuenta con conexiones por medio de Python, y tenemos Manx, que cuenta por conexiones de TCP. No todas permiten manejarse en todos los sistemas operativos. Por ejemplo, tenemos que Sandcat permite tanto Linux, Windows y Mac, mientras que Ragdoll solo permite Linux y Mac, y Manx sí también permite ambas. ¿Cómo funciona? Nosotros elegimos el agente que queramos desplegar y Caldera nos va a mostrar diferentes opciones del agente que queremos. Entonces tenemos la básica, que ahorita les voy a explicar un poquito más en el video cómo funciona, y otras diferentes según lo que uno quiera, según, por ejemplo, si uno le quiere cambiar el nombre o si uno quiere tenerlo como procesos background. Entonces, según lo que uno requiera, elige pues, el despliegue que uno necesite. Una ventaja que tiene Caldera con respecto al resto de herramientas es que Caldera permite hacer simulaciones desde el lado de Blue Team, por lo que cuando tú inicias el servidor te permite ingresar tanto por un usuario red como un usuario blue, pero van a haber simulaciones que tú vas a requerir como la perspectiva de ambos lados. Entonces también hay un agente especializado para desplegar, si estás en el lado red, desplegarlo como blue team y viceversa. Ahora vamos a hablar de las abilities. Las abilities o habilidades son los procedimientos que el agente va a realizar. Aquí podemos encontrar desde comandos básicos como Juami o cosas o incluso más grandes como lo podría ser ver la simulación de un ataque de Eternal Blue. Aquí tenemos, en total, Caldera posee más de 1700 abilities propias de la base de datos de Caldera, aunque el usuario puede crear sus propias abilities según lo requiera. Tenemos adversaries. Adversaries sería la recopilación de habilidades para dicha simulación. Es decir, el pentester o la persona que requiera hacer la simulación va a crear su propia adversary o incluso usar los adversarios por defecto, recopilando las habilidades necesarias para su prueba. Cabe aclarar que no todas las habilidades sirven para todos los sistemas operativos. Aunque originalmente Caldera maneja habilidades para Windows, Linux y Mac, también se pueden crear propias habilidades para sistemas en la nube o sistemas de dispositivos móviles, entre otros. Finalmente, como lo dijo mi compañero, Caldera emula los ataques y los hace uno por uno, es decir, hasta que no complete el procedimiento de una ability no va a pasar a la siguiente. Aquí podemos ver más o menos cómo funciona, nos dejaría ver el comando del cual se maneja la ability y el respectivo output una vez se complete el procedimiento. Ahora vamos a pasar a mostrar el video de cómo funciona Caldera.
Bueno, esta es la interfaz. Esta es la interfaz propia de Caldera. Lo primero que se hace es irse a agentes, elegir. Profe, ¿le puede subir la calidad al video, por favor? Bueno, creo que es por el tamaño de la pantalla. Entonces, no, ya. Listo. Entonces, tenemos la interfaz de Caldera. Lo primero que uno hace es irse a la pestaña Agentes y elegir el agente que uno va a desplegar. Tenemos SandCat, Max y el otro. En este caso se va a desplegar un agente SandCat y lo que se hace es agarrar el básico y lo único que uno tiene que hacer es agarrar la máquina víctima, incluso la máquina desde la que uno quiere hacer la prueba, e inyectarle el código del agente. Simplemente es copy-paste y se ejecuta. Ya una vez ejecutado van a ver cómo aparece acá que hay un agente vivo. Si quieres, profe, pausa un momento. Aquí podemos ver el ID del agente, es un ID aleatorio, a no ser que uno necesite o requiera agregarle un nombre específico. Para eso están todas las diferentes opciones de despliegue del agente. Tenemos el host, en este caso es la máquina, fue desplegada en un Linux Parrot. Tenemos el grupo, este es el sistema al que pertenece, es decir, este agente pertenece a un despliegue de Red Team, aunque si fuera a desplegarse para un sistema de seguridad de Blue Team, pues ahí diría Blue. La plataforma es Linux, dado que es un Parrot Security. Tenemos el contacto, este se va a comunicar por medio de TCP, el PID, el privilegio de usuario. Esto es interesante ya que aquí nos va a dejar ver pues los privilegios que este posee. Es decir, si tú lo desplegas desde root, pues va a ser root, pero si se despliega desde un usuario normal, debido a, pues, a la calidad que uno quiera hacer de la prueba, pues te va a decir el usuario. En este caso es simplemente un usuario normal. Vemos que el estatus es que está vivo y la última vez que fue usado, o sea, cuando se implementó. Listo, pues. Lo siguiente que uno hace es irse a la pestaña Abilities para ver las abilities que uno desea usar. Luego uno se va a la pestaña de Testing y puede elegir entre todas las opciones que aparecen ahí. Ahí es una prueba esa es para hacer pruebas de GitHub, pero también uno puede crear sus propios adversarios. Profe, pausalo, por favor. Tenemos la opción de añadir una habilidad a un adversario ya creado, o incluso combinar dos adversarios para hacer una prueba incluso un poco más extensa. En este caso, estas son las herramientas que se van a analizar. Dale play, por favor. Y como pueden ver, acá permite ver en qué sistema operativo se puede desplegar. Se decide añadir un poquito más de habilidades en el video. Una vez se tengan todas las habilidades añadidas y todos los adversarios que uno necesita, nos dirigimos a la pestaña de operaciones, donde simplemente le damos crear nueva operación, elegimos el nombre que le deseamos dar a la operación, los adversarios que se van a usar. Incluso uno puede agregarle ofuscadores, pero dado que es un proceso bastante demorado, se decide hacer en este momento sin ofuscadores. Y como verán, empieza a correr el proceso, se agarra el primer proceso, la primera habilidad agregada, y hasta que no esté en status success no nos va a dejar ver el output, pero sí nos va a dejar ver el input. Una ventaja es que incluso si vemos que se nos olvidó agregar un comando, lo podemos agregar manualmente desde esta pestaña. Bueno, ahí toca esperar un momentico porque, como les dije, esto toma su tiempo. En este caso tenemos identificar el usuario activo. Este es simplemente un comando de Juami. Al final lo que hice fue cortar el video, tardó más de 3 horas en hacer todas las pruebas necesarias. Ahí podemos ver los outputs dados. Profe, si quieres pausar un momento. Aquí en View Command nos deja ver el comando ejecutado y el nombre nos deja ver qué tipo de ataque fue. Listo. Entonces ahí muestra todos los sistemas, muestra que el output con su respectivo resultado, y lo último que uno hace es irse a descargar el reporte de PDF. En el reporte de PDF uno va a encontrar diferentes cosas como el agente usado. Tenemos también la topología de los ataques. Esta topología se va creando a medida que se van haciendo los ataques.
La táctica, las gráficas de tácticas, las habilidades están clasificadas por tácticas según lo que uno necesite. Están clasificadas por Discovery, Collection, Exfiltration, ataques de diccionario, entre otras. Lo mismo, gráficas de técnicas, Facts Graphic es el resultado. Hay unos outputs que simplemente muestra el output, mientras que hay otros que ofrece el resultado ya en un cuadro. Por ejemplo, si se tiene el etc password, pues nos va a mostrar un cuadro con las passwords conseguidas. Tenemos aquí cada una de estas operaciones Brevif, es el nombre de la operación y su respectivo output y el comando que funcionó para correr. No todas funcionan en el momento, hay unas que se pueden presentar errores debido a los privilegios usados por el agente. Si se requiere una escala de privilegios, pues, si se requiere un privilegio root y el agente es usuario, no se va a poder, aunque se podría. Esto se hace para probar la escala de privilegios también. Al final pues nos deja ver el output, pero a diferencia de Keysight, este no nos muestra la remediación, solo nos muestra los outputs encontrados. Ok, entonces en nuestro orden de ideas, ahora vamos a pasar con Keysight. Keysight básicamente, pues como ya les había mencionado, pues ellas no trabajan en su plataforma como tal, no se descarga, sino se conecta directamente a la nube. Entonces uno compra la licencia, ellos están en la cuenta, tú te conectas y ahí sí descargas a la gente para conectar las máquinas a las que les vas a hacer la prueba. Una de las ventajas es que este software agent permite a todas las máquinas que lo tengan atacarse entre ellas, o sea, no se tiene que dirigir el ataque directamente solamente desde un punto A todas las demás, sino entre todas se pueden realizar dicho ataque. Pues en la interfaz podemos ver que cuando se ingresa, lo primero que uno se encuentra es un launchpad en el cual ellos implementan varias tácticas y pruebas de vulnerabilidades que uno puede llevar a cabo y un poquito de información. Siguiente, profe. Para ellos a las pruebas les llaman escenarios. Entonces, para crear un escenario, básicamente tú escoges primero escoges un filtro, que es básicamente una de las secciones que ellos nombran, que en este caso vamos a tener instrumentation. Le brindas un nombre. En el paso 2 básicamente escoges el agente el que va a realizar la prueba. En el paso 3, en algunos casos se puede añadir o escoger un puerto, si llega a ser un ataque específicamente a puertos HTTP o HTTPS. Y en el paso 3, pues en el paso 4 se nombra el escenario. Cabe recalcar que en el paso 3 también a veces se puede activar un DNS de la Dark Cloud, que ya más adelante lo voy a explicar, que es la Dark Cloud de Keysight. También podemos ver un resumen sobre las pruebas que hemos llevado a cabo. Como lo podemos ver, también nos da un nivel un score de prevención, en este caso pues 55. También podemos generar los reportes, múltiples reportes, como lo puede ser el ejecutivo, como lo puede ser el de específicamente el escenario que llevamos a cabo, o las recomendaciones, pues uno ya un poco más personalizado. Bueno, les vamos a mostrar la prueba de Keysight. Ok, como les había mencionado, encontramos pues el Launchpad, el cual básicamente son unas campañas que ellos proponen, bastante sencillas. Podemos ver que tienen a network, inyección de malware, podemos ver que tienen a email, la cyber kill chain, bastante sencillo. No son muchas, pero siempre sirven para hacerse una idea de cómo funciona la plataforma. Nos vamos a las campañas estas campañas que ellos también proponen son más basadas en la vida real. Por ejemplo, aquí podemos ver una escala de pakistaní, APT. También nos provee información de cómo se hizo, también un poquito sobre específicamente las vulnerabilidades o los pasos a paso que ellos llevan. Y de ahí pasamos a
la tabla de Mitre que que les mencionaba anteriormente. Aquí podemos ver que no se implementa toda la que está colgada en la página de Mitre, pero sí, todas las tácticas que ellos proponen. También tienen sus propios assessments o bueno, sus propios escenarios, los cuales se pueden llevar a cabo. Como pueden ver aquí hay varios creados por el usuario, por mí, y la mayoría son creados por ellos mismos. Estos son los que se usan para pues, realizar las pruebas, porque quizá no permite crear como tal, implementar tus propios códigos, por decirlo así. O sea, todo lo que tú puedas crear es bajo lo que ellos te permitan hacer, no como Caldera, que pues, en ese aspecto sí falla. A continuación voy a generar un ataque basado en la tabla de Mitre, en la cual pues, podemos ver que las técnicas que se usan, las tácticas, y más se puede profundizar en los procedimientos. Básicamente escogemos vamos a generar una de aquí desde Initial Access. Podemos ver que todas son al azar, no las escogí arbitrario, o sea, no las escogí de manera arbitraria, no las escogí específicamente cuál, para ver precisamente hasta dónde me llegan estas pruebas que proponen ellos, ya que no puedo crear las propias mías, desde cero. Bueno, aquí, pues como les muestro, se pueden ver más toda la tabla, escojo fuerza bruta, etcétera. Profe, ¿puedes adelantar un poquito el video? Sí, un poquito. Listo. Aquí, pues bueno, se puede ver el resto de la tabla y se crea el escenario. ¿Lo puedes reproducir? ¿Cómo? Reproducir. Gracias. Básicamente, pues igual que Caldera, se le nombra a la campaña o el assessment, se le da una descripción, te dice cuántas tácticas de Mitre estás implementando, las auditorías que vas a llevar a cabo, en este caso llevamos 98, y las ejecutamos. Quiero resaltar que aquí quizá es bastante eficiente al momento de realizar estas pruebas. Tener en cuenta que estoy realizando, pausa un momento, profe, estoy realizando casi 100 pruebas y no se me demoró más de una hora en realizar dichas pruebas. Bueno, una vez creado el escenario podemos ver un poquito la topología entre la conexión, podemos ver la Dark Cloud. La Dark Cloud básicamente es donde está instalada Keysight o Threat Simulator, y desde aquí tú puedes generar ataques de prueba a la gente que estás designando. Continuamos. Como les había mencionado anteriormente, en el paso 1 podemos ver dónde podemos seccionar la prueba, la instrumentación, el nombre, el agente y el nombre del escenario. Aquí se puede ver lo que les decía del DNS de Dark Cloud, básicamente para las pruebas más afines a la nube, pero pues en este caso no lo vamos a realizar porque está dentro del computador en el que estoy ejecutando el Keysight. Una vez ejecutada la prueba, bueno, nos provee un poquito de información. Lo primero nos muestra de a dónde se va a generar el ataque. En este caso vamos a generar desde la gente a la Dark Cloud. A recalcar que puede ser un revés, desde la Dark Cloud a la gente. Podemos ver las total de porque les había mencionado que son pruebas que pasaron o fallaron. En este caso es un poco confuso, pero las que pasaron quiere decir que no logró vulnerarse el sistema. Las que fallan son las que vulneran el sistema. Si quieres, vamos llegando al reporte. Exactamente. Sí, más adelante. Acá. Sí. Un poquito más atrás. No, más atrás. Acá. Sí, aquí, bueno, ya vamos a generar el reporte. Les genera un reporte de escenario que ya vamos a ver a continuación. No nos falta implementar, pero escogemos el caso BRAC, que es el que estamos realizando aquí.
ok, se descarga, cuando se queda el reporte, voy a adelantarlo un poco. Ok, listo. Aquí ya podemos ver toda la información acerca del proceso, lo mismo, la topología de red, se puede ver el precio score, se puede ver de dónde a dónde, la cantidad de auditorías que pasaron, las que no. Se puede ver los gráficos, un dashboard. También todas las pruebas que se realizaron, la prevención, si se detectó, el resultado, los resultados esperados. Bastante completo en ese aspecto. Bueno, aquí no se muestra el ejecutivo report, pero este ejecutivo se parece un poco más al que usó mi compañero en Caldera. Y ya básicamente te dice como también un poquito de texto en el que te dice, bueno, puede prevenir tal vulnerabilidad de esta forma, sucede por esta forma. Es bastante sencillo. ¿Listo? Ahí ya básicamente no se los demás reportes.